Saludos amigos, agradecido como siempre de su sintonía con esta propuesta de la noche por la frecuencia de Teleimpacto. Siempre recordamos seguirnos además por nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Yo soy Manuel Jiménez y ya estamos listos para compartir con ustedes temas de mucho interés, tanto del ámbito local como del ámbito internacional. Hoy ha sucedido un hecho significativo en América Latina. Keiko Fujimori asume oficialmente como presidenta constitucional de Perú después de 3 intentos fallidos por asumir, para ganar un torneo electoral en ese país suramericano. En 3 ocasiones aspiró a la presidencia de la República, en 2 de ellas ganó en primera vuelta, pero perdió en la segunda vuelta. Y ya en este 4º intento de estas elecciones presidenciales en esa nación, finalmente Keiko Fujimori gana las elecciones de ese país con el apoyo fundamentalmente del voto del exterior. Esta conservadora, Keiko Fujimori, ella asume precisamente este martes la presidencia de este país suramericano por los próximos 5 años, con el desafío de alcanzar la estabilidad después de una década de crisis política y frenar la alta criminalidad. Ella es hija del mandatario Alberto Fujimori, quien dirigió los destinos del país entre 1990 y el 2000, fallecido en el 2024, y quien estuvo 16 años preso por corrupción y asesinato. Ella retorna más de un cuarto de siglo después al Palacio Presidencial, donde vivió y fue primera dama tras el divorcio de sus progenitores en 1994. Ahora lo hará como presidenta luego de imponerse en junio en un reñido balotaje al progresista Roberto Sánchez con los votos decisivos del extranjero, en lo que fue su 4º intento por alcanzar el poder. El principal reto de Fujimori será el combate a la delincuencia organizada, en particular las extorsiones que se han expandido por casi todo Perú, donde las denuncias por ese delito pasaron de 2.421 en el año 2019 a 26.734 en el año 2025, esto según datos oficiales. Las extorsiones golpean la economía de miles de pequeños negocios que son amenazados con ataques con explosivos o incendios y que han cobrado la vida a 239 transportistas en el año 2025, sobre todo de mototaxistas que operan en las zonas más pobres del país. La oposición política ha formulado una serie de pedidos a Fujimori, incluido la derogación de un conjunto de leyes aprobadas por el anterior Parlamento, dirigido por el Fujimorismo, que, según los expertos, debilita la lucha contra el crimen organizado. Básicamente, los retos que ella enfrenta son enfrentar una situación socioeconómica difícil, producto de la gran desigualdad que afecta al Perú, pero sobre todo la situación de violencia que reina en ese país. Hay que destacar que en estos últimos 10 años, Perú ha tenido justamente 9 presidentes. Keiko Fujimori es la 9ª presidenta que asume el gobierno peruano, porque en Perú ha habido precisamente, no propiamente una crisis de gobernabilidad, pero sí presidentes que han sido destituidos en muchos casos sin ni siquiera cumplir un año de mandato. Vamos a hacer una pausa comercial. Cuando retornemos, vamos a compartir con ustedes un interesante reportaje que publica hoy la BBC de Londres sobre precisamente la historia de Keiko Fujimori, los retos que enfrenta y precisamente qué está anunciando, ya que en el día de hoy, este martes, asumió formalmente la presidenta de Perú. Compartimos este reportaje después de estos compromisos comerciales.
Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Los carros y los celulares saben si te entra una brisita. Inesperadamente le da un patatú. Pagaste la tarjeta, fuiste al súper, hasta llenaste el tanque y ¡pam! Se dañó el inversor. Los imprevistos ocurren, pero tú los puedes superar. Descarga y aprovecha las herramientas gratuitas que tenemos para ti. Organiza tu bolsillo con ProUsuario, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Ya es una realidad. El paso más corto entre el Distrito Nacional y el Sur está aquí. Nuevo paso a desnivel Plaza de la Bandera ya funciona con 4 carriles, sistema de drenaje pluvial integrado y 0 semáforos, garantizando un flujo continuo que conecta directo con el paso a desnivel Cruce de Pintura para mayor movilidad. El cambio se siente. Gobierno de la República Dominicana. La Cámara de Diputados aprobó en 2 discusiones seguidas el proyecto de ley que promueve, incentiva y reconoce el voto ciudadano responsable para estimular a ejercer el derecho al sufragio. Además, sancionó en primera discusión el proyecto de ley sobre gestión de la ciberseguridad de la autoría de Alfredo Pacheco y el diputado Sadoki Duarte. Asimismo, aprobó con modificaciones en 2 discusiones consecutivas el proyecto de ley que regula los juegos de azar. También aprobó en 2 discusiones seguidas el proyecto de ley que declara el 6 de junio de cada año Día Nacional del Defensor del Medio Ambiente. Y en otro orden, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, presentó 3 obras de la autoría del exdiputado Ramón Ceballo, las cuales definió como una ayuda para el ejercicio del liderazgo responsable en el país. Estas son Manual de Procedimiento Parlamentario, El Sol Enfermo y la Salud Mental y Sociedad. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bueno, le compartimos ahora este interesante reportaje de la BBC de Londres relativo a la historia de Keiko Fujimori, su activismo político, finalmente cómo alcanza la presidencia de la República de Perú y fundamentalmente cuáles son los retos que enfrenta desde la presidencia de la República para resolver problemas estructurales y muy neurálgicos que afectan a la sociedad peruana. Vamos a ver este interesante documental de la BBC de Londres. 4 intentos, 3 derrotas y finalmente la victoria. Keiko Fujimori es la nueva presidenta de Perú, la número 9 en los últimos 10 años. Pero este no es el final de una historia, es apenas el principio. A sus 51 años, la hija del controvertido Alberto Fujimori llegó finalmente al poder con uno de los márgenes más estrechos registrados en una elección presidencial peruana en las últimas décadas. Keiko, como la llaman todos en su país, recibe un Perú polarizado en medio de una crisis de seguridad, una economía que resiste más allá del caos político y una gran desconfianza en los partidos y las instituciones. Pero por un momento pongamos el foco únicamente en la nueva presidenta y en su apellido. ¿Cómo fue el recorrido de aquella adolescente que tuvo que asumir el rol de primera dama durante el mandato de su padre y que años después intentó alcanzar el poder por 4 periodos electorales consecutivos? ¿Qué representa y qué dice del Perú el hecho de que una Fujimori regrese al poder? Y sobre todo, ¿por qué ahora? Detrás de esta victoria electoral asoma una de las historias familiares más polémicas de América Latina, porque el recorrido político de Keiko Fujimori en realidad comienza con su padre. Nacida en Lima en 1975, la vida de Keiko Sofía Fujimori cambió radicalmente cuando su progenitor, Alberto Fujimori, llegó a la presidencia del Perú en 1990. El país estaba en medio de una de las peores crisis de su historia republicana: colapso económico, violencia interna y corrupción.
Apenas 2 años después de llegar al poder y en medio de todo ese contexto, Fujimori tomó medidas extremas. Lo llamaron el Fujimorazo de 1992, un movimiento con el que el presidente cerró el Congreso y reconfiguró el equilibrio de poderes en el país. A esto le siguieron algunos cimbronazos familiares. Un momento clave fue en 1994. Ese año, tras la ruptura pública entre Fujimori y su esposa, Susana Higuchi, Keiko asumió el papel de primera dama. Tenía 19 años. Era una situación bastante inusual. Una estudiante universitaria convertida de un día para el otro en una representante protocolar del Estado peruano. Durante los años siguientes acompañó a su padre en actos oficiales y adquirió una experiencia política rara para alguien de su edad. Esto ocurrió en medio de un gobierno que todavía divide profundamente a los peruanos. Para sus partidarios, Alberto Fujimori derrotó con mano dura la violencia de Sendero Luminoso y estabilizó una economía en crisis. Pero para sus críticos, el político encabezó un régimen autoritario involucrado en corrupción y violaciones de los derechos humanos. Para el año 2000, ya con 10 años en el poder a cuestas, la presión sobre Fujimori aumentaba y la justicia empezaba a investigar sus excesos. Finalmente, y con apuro, dejó el país y se exilió en Japón. Pero en 2005 fue detenido durante un viaje a Chile y entregado a las autoridades peruanas. En 2009 fue condenado a prisión por delitos de corrupción y crímenes contra los derechos humanos. Fujimori murió en 2024, pocos meses después de haber salido de la cárcel gracias a un indulto. Sin embargo, desde mucho antes de su muerte, el fujimorismo intentó volver al poder. Keiko emergió gradualmente como la principal heredera política del movimiento de su padre. Fue elegida congresista en 2006 y poco después comenzó a construir su propio partido, Fuerza Popular. Su desafío era doble. Necesitaba conservar el respaldo de los seguidores de su padre sin que su imagen se asociara a los aspectos más controvertidos de su legado. Su apuesta fue reivindicar la obra de su gobierno, pero evitando hablar de sus excesos y destacando la idea de que el orden público hay que defenderlo con firmeza. Vuelve Fujimori, vuelve el orden, fue su lema electoral de este año. Antes, durante su campaña de 2021, habló de aplicar una demodura, una combinación de democracia y mano dura. Pero así todo, su carrera política no estuvo libre de escándalos. Keiko estuvo en prisión preventiva durante 16 meses entre 2018 y 2020, en medio de una investigación de una causa por presuntas aportaciones ilegales para sus campañas, que fue desestimada el año pasado. Esa sentencia llegó a tiempo para permitirle presentarse como candidata en esta elección, justo en un momento en el que los movimientos antifujimoristas en Perú están perdiendo fuerza. El desgaste natural de 2 décadas de campaña antifujimorista que ya no tiene el mismo impacto. Una nueva generación de votantes que no vivió el gobierno del padre, pero también la misma muerte de Alberto Fujimori colocó a Keiko bajo una luz de hija doliente. Y eso siempre genera empatía. La pregunta que sigue entonces es la siguiente. ¿Por qué consiguió Keiko el triunfo que se le había escapado en sus 3 intentos anteriores? Este dato vale la pena repetirlo. Keiko es la 9ª persona que ocupa la presidencia de Perú en la última década. Solo 3, incluida ella, fueron elegidos directamente en las urnas. El resto asumieron tras denuncias, destituciones, crisis políticas o sucesiones constitucionales. Y es que la política peruana ha estado marcada en los últimos años por una crisis de representatividad, fruto de la pérdida de confianza en los partidos. Las últimas elecciones han sido la muestra más clara de eso. Se presentaron 35 candidatos presidenciales y 37 partidos políticos registrados en la primera vuelta, todos con apoyos inferiores al 20% de los votos. En un mar de enanos electorales, le bastó a Keiko Fujimori conseguir el apoyo de su núcleo duro de simpatizantes, que fue más o menos 1 de cada 10 votos posibles, y con eso se convirtió en finalista. Con este menú tan atomizado para los votantes, Fujimori era una de las pocas caras conocidas y una candidata con una base electoral fiel. Leyó bien el hartazgo peruano a la inestabilidad política de los últimos años y planteó una campaña entre el orden y el caos. Entre sus propuestas está la construcción de megacárceles de seguridad y retirar a Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así todo, la elección terminó convirtiéndose en una de las más reñidas de la historia reciente del país. Entre los dos candidatos hubo una diferencia de apenas 49.700 votos, un 0,27% del total. Keiko Fujimori va a llegar a Palacio de Gobierno con una legitimidad que le discute del candidato derrotado, Roberto Sánchez, y también algunos sectores de la izquierda. En esencia,
porque en la votación nacional, es decir, en la de los peruanos dentro de Perú, Keiko Fujimori perdió estas elecciones y ganó Sánchez. Sin el voto de los peruanos en el extranjero, que mayoritariamente suele apoyar a los candidatos de derecha, Fujimori no llegaba a la presidencia. Los resultados muestran que Keiko ha convencido a un número suficiente de votantes para hacer realidad el sueño que le había sido esquivo y que ahora está en sintonía con la deriva de derecha que domina América Latina. Sin embargo, su reto ya no es llegar al poder, sino mantenerse en él. BBC de Londres sobre esta mujer, que la primera mujer que en la historia de Perú, bueno, ya hubo una mujer, pero que fue vicepresidenta que pasó a desempeñar las funciones del Poder Ejecutivo, pero Keiko Fujimori es la primera mujer electa presidenta de Perú. Ahora bien, ¿qué prometió Keiko Fujimori en su discurso de Asunción? Básicamente se concentró en el tema social, enfrentar la realidad social de Perú e igualmente el tema de la seguridad, como hablamos al principio. Keiko está anunciando un ambicioso plan social que buscará, dice ella, mejorar la calidad de vida de todos los peruanos desde la gestación hasta la tercera edad. Para ello, anunció que se van a reorganizar los programas sociales vigentes en un sistema de protección integral con cobertura universal y atención continua en cada etapa de la vida. Fujimori prometió que reducirá a la mitad la desnutrición crónica que afecta al 12% de los niños peruanos y la pobreza que alcanza al 22% de los menores hasta 11 años. A su vez, dijo que se relanzará un programa para que los estudiantes de escuelas públicas reciban alimentación. Ningún niño puede aprender adecuadamente con hambre, aseguró Keiko Fujimori. También dijo que impulsará la inserción económica de los jóvenes, se ampliarán las becas para que adolescentes accedan a estudios superiores y se otorgará una pensión universal a los adultos mayores en situación de pobreza. En el tema de seguridad, que es crucial actualmente en Perú, en su discurso inaugural, Keiko Fujimori anticipó un plan de seguridad que buscará poner orden allí donde el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal haya arrebatado el control al Estado. Agregó que durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno en estrecha coordinación con la Policía Nacional. Entre sus prioridades destacó el fortalecimiento de la Policía Nacional y un proceso de modernización que incluirá sistemas de videovigilancia, inteligencia artificial y centros de comando que den una respuesta rápida al delito. Ella sostiene igualmente que la lucha no será únicamente contra el delincuente común. Dice, iremos tras las mafias nacionales e internacionales que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal. A su toma de posesión asistieron varios jefes de Estado de América Latina, entre ellos el argentino Javier Milei, estuvo el presidente de Chile, de Panamá, de Bolivia y Ecuador, así como el rey Felipe VI de España. Por su parte, el presidente Donald Trump de los Estados Unidos envió una delegación presidencial que estuvo encabezada por un subsecretario de Estado. Esa fue básicamente la ceremonia de asunción al poder de Keiko Fujimori, y repito, la primera mujer electa presidente de Perú en la historia de esa nación centroamericana. Ya ustedes escucharon a grandes rasgos cuáles son sus retos, cuáles son sus prioridades, y un reto fundamental es mantenerse en el poder en un país donde la sucesión presidencial ha sido tan rápida que en 10 años Perú ha tenido 9 presidentes. Vamos a esperar si Keiko Fujimori logra de alguna manera afianzarse, posicionarse en el poder
ya tuvo una victoria inicial, y es que en alianza con otra fuerza política, su partido tomó la presidencia del Senado peruano. Vamos a ver qué pasa de ahora en adelante en Perú, siendo gobernado por una mujer. Vámonos con unos compromisos comerciales y regresamos en breve, porque vamos a tener una entrevista interesante con el agrimensor Miguel Baloy. Los carros y los celulares saben si te entra una brisita. Inesperadamente le da un patatú. Pagaste la tarjeta, fuiste al súper, hasta llenaste el tanque y ¡pam! Se dañó el inversor. Los imprevistos ocurren, pero tú los puedes superar. Descarga y aprovecha las herramientas gratuitas que tenemos para ti. Organiza tu bolsillo con ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Ya es una realidad. El paso más corto entre el Distrito Nacional y el Sur está aquí. Nuevo paso a desnivel Plaza de la Bandera ya funciona con 4 carriles, sistema de drenaje pluvial integrado y 0 semáforos, garantizando un flujo continuo que conecta directo con el paso a desnivel Cruce de Pintura para mayor movilidad. El cambio se siente. Gobierno de la República Dominicana. La Cámara de Diputados aprobó en 2 discusiones seguidas el proyecto de ley que promueve, incentiva y reconoce el voto ciudadano responsable para estimular a ejercer el derecho al sufragio. Además, sancionó en primera discusión el proyecto de ley sobre gestión de la ciberseguridad de la autoría de Alfredo Pacheco y el diputado Sadoki Duarte. Asimismo, aprobó con modificaciones en 2 discusiones consecutivas el proyecto de ley que regula los juegos de azar. También aprobó en 2 discusiones seguidas el proyecto de ley que declara el 6 de junio de cada año Día Nacional del Defensor del Medio Ambiente. Y en otro orden, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, presentó 3 obras de la autoría del exdiputado Ramón Ceballo, las cuales definió como una ayuda para el ejercicio del liderazgo responsable en el país. Estas son Manual de Procedimiento Parlamentario, El Sol Enfermo y la Salud Mental y Sociedad. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Bueno, como le anticipé antes del cambio, estamos con el agrimensor Miguel Baloy. Él encabeza un movimiento pro candidaturas independiente llamado Quisqueya Grande, Quisqueya Grande. Quisqueya Grande. Es un movimiento que ha realizado ya actividades precisamente en busca de fortalecer eso que en su momento generó un gran debate nacional, las candidaturas independientes, a partir de un fallo emitido por el Tribunal Constitucional. Miguel, para nosotros un placer tenerte aquí en Propuesta de la Noche. Buenas noches. Muchas gracias, Manuel, encantadísimo, y un saludo a toda nuestra comunidad. Es un honor para mí estar aquí en la Propuesta de la Noche, trayéndole propuestas y haciendo algunas aclaraciones para nuestros amigos políticos y toda la sociedad que nos sigue. Bueno, precisamente hablando del tema de aclaraciones, uno supone que el Congreso ha legislado y prácticamente ha echado por tierra esto de las candidaturas independientes. Y
ya poco hablan realmente de que se podría uno, como se entendía al principio, de que cualquier persona podría presentarse de manera independiente para una elección, ya sea al Congreso, a los municipios y hasta la presidencia de la República. Sí, Manuel, fíjate, ¿qué ha pasado con esa propaganda que hizo el Estado con respecto de que había eliminado las candidaturas independientes? La sentencia 0788 del 2024 lo que hacía era que eliminaba los 2 artículos que el Congreso eliminó. ¿Dónde ellos asumen que ganaron la batalla? En que ellos no completaron la sentencia cumpliendo con la creación del reglamento. Porque la sentencia del Tribunal Constitucional lo que decía, mira, esos 2 artículos, esos 3 artículos que ustedes eliminaron, no sirven, elimínenlo. O háganlo así, de tal forma, que le dio incluso unos parámetros. Ellos no lo hicieron y lo que hicieron fue que eliminaron los artículos. Pero el derecho de elegir y ser elegido, ellos no lo pueden eliminar de la Constitución. Bueno, es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental, pero tampoco le permiten. Por ejemplo, si aquí no se presentan candidaturas independientes, el país también cae en un nivel de riesgo, incluso hasta para adquirir préstamos. O sea, ellos lo que hicieron fue crear una propaganda para desestimular a un grupo de activistas que habíamos con el tema de las candidaturas independientes. Nosotros que entendemos ese juego político y sabemos cómo operan la clase política nacional, hemos seguido haciendo nuestro trabajo político y hemos seguido haciendo eventos, seguimos haciendo los trabajos y tendrán que inscribir las candidaturas independientes. Y tú dirás, bueno, pero ¿con qué regla? Porque tienen que ser reglamentados. Pero la Constitución y las leyes prevén, cuando no hay una regla para determinada acción, prevén que uno tiene que irse a lo que es el orden general. O sea, nosotros igual estamos trabajando, reuniendo nuestras firmas, estamos trabajando, reuniendo nuestras estructuras a nivel nacional. Los próximos días vamos para Ocoa, después vamos para el este del país y seguimos haciendo. El otro día tuvimos una actividad muy bonita aquí en el Hotel Lina, donde nos reunimos y expresamos, había gente de muy alto nivel en esa reunión y nosotros creemos que sí, que las candidaturas independientes hasta el día de las elecciones hay oportunidad para inscribirse. Ahora, si no se inscribe nadie, obviamente no lo van a inscribir. ¿Y cómo la Junta lo va a inscribir? Bueno, porque las leyes dominicanas obligan a la Junta a tomar esas decisiones. El tema es que siempre han existido los movimientos independientes, sobre todo a nivel municipal, que movimientos independientes que se crean y presentan candidaturas. Ahora, el tema es que esos movimientos para constituirse necesitan eso que usted dice, el proceso de recolección de firmas, tener locales abiertos. Hay una serie de requisitos que tienen que cumplirlo esos movimientos independientes, similar al que cumple un partido político cuando está en proceso de formación. Ahora, lo que yo me pregunto, el tiempo, porque ya la Junta establece que para el año 2027 ya los movimientos y partidos políticos tienen que tener candidaturas definidas. Pero es un problema de los movimientos y los partidos políticos, no de las candidaturas independientes. Pero la Junta emitió un reglamento donde establecía algunas condiciones para aceptar candidaturas independientes, incluso limitando el número por elección que debían presentarse. Es que ellos pueden emitir todos los reglamentos que quieran y siempre que nieguen el derecho de participar al ciudadano cae en inconstitucionalidad de la República. Y no solamente en inconstitucionalidad de la República, viola los acuerdos de San José, que son códigos internacionales que están por encima de la Constitución dominicana. O sea, la Junta puede decir todos los reglamentos que quiera, hasta decir no voy a inscribir a Miguel Baloy como candidato a nada que aspire. Lo pueden hacer ahora. Estamos en que tengan el valor de contradecir la Constitución en el momento que se represente. ¿Usted tiene conocimiento de que, al igual que usted, hay otros ciudadanos que igualmente están en actividades con miras a presentar candidaturas independientes? Entiendo que sí, porque nosotros realmente somos un buen grupo. Por ejemplo, nosotros tenemos, hay una persona que trabaja mucho con nosotros en el exterior, que se llama Vladimir Peña, está en Estados Unidos, en Nueva York, la circunscripción número 1. Tenemos él está en Florida, en la circunscripción 2 y 3, me parece, está César Moreno, que está en la circunscripción 1, está el compañero Carmona, que está en España. Tenemos demasiada gente, tenemos toda una estructura. Aquí en Santiago estuvimos trabajando muy de cerca, aunque no somos parte del mismo movimiento, con el señor Cabral, el doctor Cabral, y también está el señor Marino Guzmán. O sea, tenemos una serie de personas que sí que están trabajando por candidaturas independientes. Y lo interesante es que no
no son cualquier tipo de personas, son gente con muchísima capacidad y que saben perfectamente el territorio que están pasando. Yo creo que si nosotros nos alineamos, la gente cuando piensa en las candidaturas, piensa en lo siguiente, dice, bueno, están buscando esa oportunidad que da el proceso de ser candidato con los negocios, con los partidos políticos. Entonces yo le quiero explicar a la población lo siguiente, miren, en República Dominicana quizás Juan, nuestro amigo Juan, que es un gran politólogo y maneja bien esos datos, tenemos ahora mismo un nivel de abstención de alrededor de un 55%. Todo lo que ustedes ven que se está moviendo en el panorama político está dentro del 40 a 35% restante. Nadie, pero absolutamente nadie de los que están actualmente en el escenario político, ni los que se pretenden presentar como figuras de nuevo momento, de pudor, mueven un solo punto del 55% que se está teniendo. La gente que es lo que dice, no, voy a buscármela ahí porque ahí yo tengo un nicho de votos. No, lo que pasa es que esa clase votante, ese 55% que se está teniendo, no es que se abstiene, es que sabe qué es lo que quiere como candidato. Ya sea regidora, síndico, alcalde. Ese 55% se abstiene porque no ve esperanza en ninguna. Entonces, ese grupo que nos está dirigiendo y que crean todo un teatro político como el que crearon con las candidaturas independientes, es un grupo que ya la gente lo tiene segmentado y lo tiene muy tipificado. Entonces, lo que hay que hacer es seguir trabajando y seguir estructurándonos en base a ese 55% que no cree en el otro 45% que agrupan todos los sistemas políticos que tenemos aquí. Miguel, ¿por qué ustedes se están esforzando por una candidatura independiente y no han pensado, por ejemplo, involucrarse con uno de los partidos políticos que hay del sistema? Mira, esa pregunta y desde ahí optar a una nominación. Esa pregunta es tan interesante porque la gente cree que se trata de ganarle al PRM o ganarle al PLD o ganarle a los otros partidos que existen, y no se trata de eso. Todos esos partidos tienen en común un asesor político. La gente no lo puede creer, que el otro día lo vi que estaba en la televisión, un asesor político que lo asesora a todos, que es el que mantiene el equilibrio entre ellos. Entonces no se trata de ganarle a uno de esos partidos. Usted se mete a uno de esos partidos, usted va a estar bajo la sombra de esos asesores políticos internacionales que tienen un teatro político, bajo la redundancia, definido en República Dominicana. Ellos van y le dicen, por ejemplo, a Luis Abinader, da una entrevista y habla del Código Procesal Penal. Y van y después le dicen al Piro, di tal cosa y tal cosa. Entonces mantienen un ajedrez político dentro de una estructura de sistema que ellos manejan como quieren. Para tú poder enfrentar a cualquiera de ellos o para tú poder hacer los cambios que tú quieres hacer en tu comunidad o en tu región, no puedes mezclarte ahí. No hay oportunidad. Te contaminan, te llevan a ese nivel de asesoramiento. Fíjate que con las candidaturas independientes, yo siempre he dicho, han herido más que al candidato independiente que se puede presentar como quiera. Lo que han herido es a un mercado político, a un mercado electoral emergente. ¿Por qué un mercado electoral emergente? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos que como somos pobres, nosotros no vamos a buscar los asesores políticos internacionales y vamos a tener que recurrir a los asesores políticos locales, a los politólogos de aquí. Y vamos a tener que recurrir a la gente que hacen encuestas de manera local. Tú sabes, es un mercado en términos de dinero, porque realmente es así. Es un mercado que iba a dinamizar o tiende a dinamizar lo que es la política del otro 55% que no entiende y no le interesa el sistema político que gobiernan los partidos políticos actuales. ¿Ustedes se han acercado hasta la Junta Central Electoral para conocer realmente cuáles son los requisitos que la Junta, en ese reglamento que elaboró en su oportunidad, está exigiendo a un candidato independiente? Claro porque que sí. Son muchos, son varios. Claro que sí, pero la Junta no se salió de lo que tiene que ser. La Junta hizo un reglamento, pero obviamente la Junta es electa por el 30% que está gobernando este país. O sea, la Junta la está dirigiendo los partidos políticos. Pero eso es una cosa. Entonces, el problema es que el reglamento que elaboraron, que uno piensa que después de la decisión del Congreso, como que eso quedó anulado, el reglamento impone una serie de condiciones a una persona que opte por una candidatura independiente, que
se la pone bastante difícil. Tiene que tener locales abiertos, tiene que tener un mínimo de firma que lo apoye. Es que, vuelvo y te digo, ellos pueden hacer todos los reglamentos que quieran, siempre y cuando contradigan la Constitución y los acuerdos internacionales, no importa. O sea, yo lo que le estoy diciendo es a los ciudadanos que tienen deseo de ser candidatos independientes por su comunidad, sea síndico, que se necesitan. O sea, yo siempre he dicho, yo veo que una junta de vecinos administrada por una unidad de condóminos funciona mejor que el ayuntamiento de una zona. Incluso ahí hay un sector por Villamella, que yo veo una junta de vecinos que han cerrado sus calles y tienen control de seguridad y eso parece otro sitio ahí dentro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros le damos oportunidad a la gente que de verdad quiere trabajar por sus espacios a presentarse, todo es posible. Nosotros podemos ser candidatos independientes porque no nos protege ninguna ley de la que ha hecho el Congreso ni el actual sistema político. Nos protege la Constitución y los acuerdos internacionales. ¿Qué va a pasar? Que cuando usted vaya y se inscriba dentro del plazo que da la Junta, usted va a tener que ir al Tribunal Administrativo o al Tribunal Constitucional a buscar una sentencia. Tan sencillo como eso, no es un tema de volverse loco, ¿no? Bueno, y al mismo Constitucional también. Me inscribí, me la rechazaron, voy por un tribunal de ellos. Porque es así, y el tribunal no puede decirle que no a la Constitución, ni le puede decir que no a los acuerdos internacionales. Eso es lo que yo quiero. Ahora, nosotros no tenemos los cuartos que tiene el gobierno para montar una propaganda diciéndole al país entero que las candidaturas independientes realmente le doblaron el brazo al Congreso. Tuvieron que eliminar los artículos. Aquí lo que se dice es que una campaña sale cara y en el caso de las candidaturas independientes no contarán con fondos públicos. Mira, lo que pasa es... Hay que rascarse con sus propias uñas, como se dice. Sí, pero ¿tú sabes lo que es el dinero? La definición de dinero. La definición de dinero, diciéndolo así como un lenguaje llano, es la confianza depositada en el papel. Porque el dinero no significa más nada, ¿verdad? Ahora, si el candidato que se presenta es capaz de ganar la confianza de la gente, yo no creo, digamos que el dinero, el candidato se convierte en el dinero. Una gente en la que su comunidad cree, que muchísimas veces pasa con los partidos políticos, que ustedes saben que va a pasar ahora en las convenciones, los partidos políticos vienen y presentan varios candidatos y el que tiene las condiciones, el que la comunidad quiere, gana y el partido político inscribe a otro. Nada más lo utilizan para que le lleven. No, ahora yo le estoy diciendo a ustedes, usted puede inscribirse, usted va a contar con el fallo de un tribunal que lo va a ordenar inscribir obligatoriamente y a partir de ahí usted presenta su propuesta y olvídese de que el dinero solamente es capaz de mover un 5% de los votantes, no más de ahí. Una cosa, en ese movimiento Quisqueya Grande, ustedes tienen aspirantes a todos los cargos, me refiero desde presidente, diputados, senadores, alcaldes, concejales, regidores. Hasta ahora 2 personas han manifestado que aspiran a diputado, aspira Roberto Monclús, comunicador. Sí, lo conozco. Sí, y también lo ha expresado un compañero que quiere ser alcalde de Pedro Brán, apellido Carmona, Pedro. Creo que él sí mantiene sus aspiraciones también como candidato. Pero tú sabes qué pasa, que con la población trataron de jugar, cualquierizando las aspiraciones de los independientes, diciéndole, mira, si dejamos que pasen los independientes, se van a inscribir 30.000 independientes. En Perú, más o menos como este país, en términos de población, de cantidad de personas, habían como 40.000 candidatos. Pero la gente lo que no sabe es que aquí elegimos 13.000 candidatos todos los años, cada 4 años. O sea, aquí elegimos, aquí se mueven como aspirantes alrededor de 100.000 candidatos y de los 100.000 elegimos 13.000. Bueno, el temor era cuando se estuvo hablando al principio de las candidaturas independientes, el temor era de que aquí hay una boleta única. Imagínese usted de que en una circunscripción aparezcan 20 candidatos a diputados independientes, igual proporción, por ejemplo, a alcaldes, a regidores. Para el elector sería inmanejable ir a la casita con todos esos papeles en la mano. Lo que pasa es que la Junta Central Electoral nunca se ha dedicado, ninguna de las Juntas Centrales Electorales, se han dedicado a hacer
el trabajo que hay que hacer con los candidatos. Primero, es increíble que en República Dominicana el voto electrónico no existe. Es increíble. Usted sabe lo que pasó con el voto electrónico. Sí, pero por eso fue. Hay una especie de maldición. Pero no, eso fue para seguir con el desorden. Eso fue una. Pero tuviste, eso fue. Yo te digo la verdad, yo no tengo nada que ver con el PLD ni me importa. Pero eso fue un golpe de Estado blando. O sea, la gente no lo quiere ver así, pero lo que pasó con el PLD en el 2020 fue un golpe de Estado blando. Eso se llama un golpe de Estado donde tú no utilizas a los militares y lo que hace es que utiliza a la propia población. Boicotear el voto electrónico fue una estrategia fenomenal para que se instalara otro régimen igual de malo, pero con otro nombre. Entonces, yo no soy politólogo, pero yo te lo digo desde el punto de vista, porque yo creo que los politólogos que son analíticos y saben, manejan los términos correctamente, pueden ver la política quizá un poquito diferente a como la ve el político que está lidiando con conseguir cosas. Por ejemplo, el politólogo ve desde el punto de vista estratégico, desde arriba, y a veces el político la ve desde el campo de batalla, se ven diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Eso que vivió el país con el fracaso del voto electrónico fue un engaño a la población, vil. Yo no digo que no estuvieran haciendo fraude o que sí. Yo lo que sí digo es que era fácil de demostrar si había fraude porque los registros en la computadora no se borran. O sea, era más fácil identificar un fraude con el voto electrónico que con el voto manual. Nadie en este país vota por un regidor. Nadie, prácticamente nadie. Sin embargo, tú encuentras un regidor que aparece que con 8,000 votos, el más votado. Y que después termina y aparece como un tema de narcotráfico. Yo no recuerdo, yo le hice una especie de estudio en Santiago, yo no recuerdo, nadie me respondió, digo, ya había tenido el problema del narcotráfico, pero la mayoría de la gente no recuerda haber visto afiches de esos candidatos que fueron que los más votados y que terminaron en conflicto. O sea, ciertamente el fraude que se comete aquí en materia electoral, en el sector municipal y en la parte de los diputados, no se tiene control. No hay control. Entonces, nosotros tenemos un sistema electoral mediáticamente crecido, pero social y realmente muy, muy vano. Realmente no reúne los requisitos para que un ciudadano común pueda presentarse. Pero, ¿qué pasa si nosotros nos inscribimos como independientes? A ti hay que contarte tu voto. Y si nadie votó por los regidores de los partidos, como no votan, entonces tú eres candidato a regidor independiente y los 10 votos tuyos sí van a salir porque van a estar ahí. Bueno. Es un tema complicado. Yo le insisto que se acerquen a la Junta Central Electoral para conocer realmente cuál es la situación legal, jurídica legal de las candidaturas independientes. No, yo tengo que explicar. Porque hay una especie como de laguna a partir de esa decisión del Congreso que le comenté inicialmente. No, tengo que explicarte lo siguiente. En el 2015 yo empecé a trabajar con el tema de la candidatura independiente. De hecho, no fue nuestra primera audiencia. Nosotros empezamos en el 2015 y en el 2017 tuvimos una audiencia. En el 2018 tuvimos otra. Primera vez que el Tribunal Administrativo ordena al Tribunal Electoral en ese momento que nos reciba para escuchar el tema de la candidatura independiente. El Tribunal Electoral nos escuchó, pero el Tribunal Electoral, no muy conforme, dijo, mira, como no hay elecciones todavía, nosotros no podemos fallar, pero ese tema tuyo, eso es lo que dice más o menos la sentencia, ustedes la pueden buscar, sentencia, Tribunal Superior Electoral, Miguel Baloy, le va a salir la sentencia ahí. Y me dice, tú puedes recurrir al Tribunal Constitucional. Me dejan como, o sea, lo dicen no con esos términos, pero obviamente lo dicen. Ahora, ¿qué pasa? Vamos al Tribunal Constitucional, don Milton Rey Guevara, un demócrata, rechaza mi petitorio porque decía que los artículos que yo estaba reclamando, que eran el 275 de la ley 275-97, habían cambiado con la ley del 1933 del 19, me parece que es. ¿Qué pasa? Todos los otros jueces, los otros 6 jueces que estaban ahí en el Tribunal Constitucional dijeron, pero es verdad, el número del artículo cambió. Sin embargo, el daño es el mismo. O sea, ya ese tribunal en sí nos dijo, usted tiene razón, pero tuvieron que adherirse. Tú sabes que aquí el que es presidente,
al voto del presidente y lo declararon inadmisible. Obviamente yo no iba a someter un nuevo recurso hasta que Fiallo, supe que sometió un recurso y lo dejé correr y Fiallo gana entonces la sentencia final. No son los reglamentos, es basarse en la Constitución de la República y los compromisos internacionales. Lo que te quiero decir con eso es que conocimiento de más tenemos de qué es lo que va a decir la Junta como requisito. Por eso es que nosotros no nos estamos agarrando de los requisitos de la Junta, sino de la Constitución. Ahora, tú me vas a decir, ¿cómo tú pretendes cumplir mínimamente con los requisitos? Con lo que dice la ley electoral. Nosotros vamos a cumplir con la ley de la ley electoral hasta donde puede cumplir un independiente. Porque también la misma ley te dice que a ti no se te puede pedir más de lo que tú puedes dar. Es decir, que ustedes ya para finales del año 2027, ustedes tienen en programa presentar candidaturas sí, ante la Junta Central Electoral. Sí, y la vamos a inscribir y como ellos no nos van a inscribir, vamos para el Tribunal Constitucional. Tan sencillo como eso. Bueno, es un reto, ¿verdad? Pero es un ejercicio democrático importante de hacer y ustedes verán y la población va a ver que en el 2028 un punto de censura de las elecciones va a ser la discriminación hacia la candidatura independiente. Y yo quiero decirles que las candidaturas independientes son tan importantes que son capaces de anular las elecciones del 2028. Si no te inscriben. O sea, el país está metido en un lío. Yo puedo ir a la ONU y pedir la nulidad del proceso, porque me negaron la participación, para que ustedes vean lo poderoso que es el artículo 69 del Tratado de San José. Bueno, la Constitución establece el derecho de elegir y ser elegido. El problema es que eso de ser elegido, la Junta entiende, y también lo entendieron los diputados, de que de alguna manera tenía que reglamentarse. Pero es que está reglamentado. Usted se puede presentar, usted puede reunir su firma, usted puede... Porque, ¿qué es lo que pasa cuando tú te presentas como candidato en una junta de vecinos, por poner? Te dice, ¿quién no secunda? El reglamento sencillamente dice, ¿quién no secunda? En la UAS hay candidatura independiente. Y tú nada más tienes que reunir una cuanta firma y te presentas y el cosa te inscribe. Aquí hay muchos sitios que tienen candidatura independiente. Pero o sea, son escenarios diferentes, sí. Es que el derecho a elegir y ser elegido es único. No es que el escenario cambie aquí, cambie allá. Mañana, dentro de 15 años, nosotros vamos a tener una gran cantidad de candidatos. O sea, no nosotros como independientes, no, incluso hasta con los partidos políticos, es que el derecho a elegir y ser elegido es el mismo, donde quiera que tú te presentes. Yo sé que tú estás como Santo Tomás, ver para creer. Sí. Yo le pido a Dios que te dé vida y salud, y a mí también, obviamente, para que vivamos y nos disfrutemos ese proceso que va a ser bien bonito. Yo creo. Es interesante. Ahora bien, ustedes están conscientes de que se van a enfrentar a partidos políticos que tienen una capacidad de recursos y de logística que lo supera con crece a ustedes, a un candidato independiente. Es decir, que hasta cierto punto van a estar compitiendo no precisamente en igualdad de condiciones. No, eso es verdad. Pero yo sé, mire, es que la fuerza de una candidatura va a depender mucho de la fuerza del candidato. No importa el dinero que tengan ellos. En el Kung Fu se gana con la fuerza del otro. O sea, viene de que yo sé Kung Fu y tú vienes con todo para arriba de mí y con la fuerza tuya te puedo derrotar en el karate. Hay muchas cosas así. Y hasta una ley física. Es hasta una ley física. Tú tienes una pila, tú tienes un lado positivo y un lado negativo, un lado que manda y otro que recibe. O sea, yo creo que todo va a depender en el candidato que salga a ganar, gana. El candidato que salga a ganar, no importa lo cuarto que... Es más, mejor, que con lo cuarto del otro uno hace la propaganda sin darse cuenta. Bueno, desde el punto de vista programático, mantener una candidatura, sea independiente o sea de un partido político, obliga a tener una narrativa, una propuesta. En este caso de los candidatos independientes, ¿cómo diferenciarse de las ofertas tradicionales que hacen los partidos políticos? El partido de gobierno ya te hace una oferta, pero la oposición te hace una diferente. Es decir, ¿cómo diferenciar un candidato independiente de esas propuestas, de los discursos tradicionales de los partidos del sistema? Bueno, mira, señor, qué pregunta tan chula. O sea, esta pregunta tiene mucho peso, porque tú me estás diciendo, si yo te prometo que voy a acabar con la pobreza, tú me vas a decir, eso mismo dice el PLD, eso dice el PRD. Está bien.
Sí. Te la compro, la veo bien. Ahora, ¿qué están prometiendo ellos? No están prometiendo nada. Lo que te están diciendo a ti es que si tú eres parte de su fila, tú vas a comer con grasa. Lo que te están diciendo a ti es que si tú tienes un anuncio en este programa, por ejemplo, de ellos, el día que te toca ir a cobrar, te ponen a coger lucha para que vean quién es el papá. Ellos no le están prometiendo nada a la población, pero tampoco se lo están dando. Yo a veces veo que el presidente inauguró un hospital, creo que fue en La Victoria, por ahí, ayer. Pero no hay calle para llegar en ambulancia a ese hospital. La gente se muere, no sé si me explico. Entonces, tú no puedes darle a la población de que un servicio tan así como tan mediocre, que de repente la calle para llegar al hospital está peor que si te llevaran para Santo Domingo, en un pueblo como ese, Guerra o Hacienda Estrella. Entonces, tú no puedes, ellos no nos están ofreciendo nada, y no se trata de que ofrezcan, es que tengan capacidad de hacer transformaciones. Se trata de que el que aspire como candidato independiente no es que tiene que salir ni siquiera con discursos de arengas a salir a demostrar al pueblo que sabe hablar o que sabe lo que... No, es que tiene que tener capacidad de construir las transformaciones. Y yo sé que hay mucha gente que tiene ese interés. Usted verá cómo eso va a ir creciendo como una bola de cristal. A mí me gustó que el Congreso hiciera lo que hizo, porque depuró el tema del independiente, porque ciertamente había mucha gente que estaba como cómodo. ¿Aquí que voy? Ajá. Depuró el Congreso con, mira, que no hay candidatura independiente. Hubo un grupo así que hizo, una parte cogió para el PRM, otra parte cogió para el PLD, cogieron su sitio. Bueno, un ejercicio de eventuales candidaturas independientes sería lógicamente, a ver, si usted fuera a valorar la administración del presidente Luis Abinader, por ejemplo, ¿cuáles usted entiende que son sus principales debilidades? La falta de carácter. Para mí la principal debilidad del presidente Abinader es la falta de carácter. Y tú dices, bueno, pero el presidente da un tablazo en la mesa y habla con la voz ronca. Y yo te digo, no, el carácter no se mide porque tú den una mesa, ni que hable duro, ni mucho menos. Es porque el carácter va compuesto de un liderazgo auténtico, que sea capaz de poner en orden a un grupo de gente que no están en orden. Lo que está pasando, por ejemplo, en el CEA con la titulación, aquí se relajó la titulación, se convirtió en una cosa política, dándole titulito, promoviendo la invasión de tierra, el Estado el pleno Estado promoviendo la invasión de terreno, ahora cuando hace un código para poner orden. Sin embargo, la titulación del Estado en materia de producción agrícola, si tu tierra pasa de 200 metros, ¿no te dan el título? Bueno. ¿Entiendes? Entonces son demasiadas... un presidente que no tiene la capacidad de decirle, señor director del CEA, póngase en pregenio y vamos a poner para allá a producir, dele título a esa gente para que vayan al banco, no tiene el carácter suficiente para administrarlo. Yo creo particularmente que el presidente es buena gente. Yo estoy seguro de que él no puede ser mala gente, porque un tipo que es capaz de administrar 3 mujeres más una esposa, que una familia construida por 4 mujeres, es un tipo bueno. Bueno, sí. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero agrimensor Miguel Baloy por esta interesante entrevista. Yo le deseo suerte en su proyecto de candidaturas independientes. Esperemos que no se le pongan piedrecitas en el camino y que ustedes finalmente puedan concretizar con éxito esas aspiraciones que tienen de representar al país desde una candidatura independiente. Si siguen poniéndonos piedra en el camino, se la tiramos. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Siempre recordamos que además de la frecuencia de Teleimpacto, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Así es que solo nos resta desearle muy buenas noches.